Muy buenas tardes en España, muy buenos días en América Latina y especialmente en México, donde tenemos a una de nuestras invitadas de hoy. Bienvenidos a este encuentro online de grupos de investigación realizado desde el CEMAP, que esperamos sea el primero de varios encuentros en los que podamos dar una mayor difusión a los excelentes proyectos de trabajo que en lugares muy distintos se están realizando sobre aspectos diversos de la literatura hispanoamericana. En estos tiempos en los que el concepto de workshop se ha trasladado a los estudios humanísticos y cada vez con mayor frecuencia hacemos coincidir grupos, proyectos para poner en común, debatir, compartir ideas, pues desde el CEMAP queremos también contribuir a este tipo de eventos, sobre todo para dar a conocer a un público más amplio eso que estamos estudiando. Creemos firmemente en la transferencia de conocimiento y por ello vamos a apostar por unos encuentros online que nos unen en la distancia, que permiten la intervención en tiempo real de personas de las más diversas latitudes interesadas en estos temas y que además van a ir conformando un repositorio en nuestro canal de YouTube que esperamos sea útil para todos aquellos que quieran estar al día de lo mucho y lo bueno que se está estudiando en el ámbito latinoamericano. Vamos a empezar con un tema especialmente querido para mí, el de las escrituras y prácticas escénicas en el siglo de oro, acercándonos a tres proyectos que tienen en común el estudio del hecho teatral en los siglos XVI y XVII desde una perspectiva muy abarcadora que acoge la producción dramática realizada a un lado y al otro del Atlántico. Muchas gracias, Aurora González, María Luisa Lobato y Miguel Zugasti por acompañarme hoy aquí. Muy buenas tardes, muy buenos días. Hola. Hola. Si os parece bien, vamos a dedicar la primera parte de este encuentro a que expliquéis cada uno vuestra línea de investigación, los resultados principales de vuestro proyecto y a continuación pues dejaremos un espacio abierto para dialogar entre vosotros y también con las personas que nos están siguiendo desde el canal de YouTube. ¿Os parece? ¿Vamos así? Perfecto. Bueno, pues empezamos con Aurora. Buenos días, Aurora, maestra en Letras Mexicanas por la UNAM, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza en España, profesora a tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinadora del Seminario de Literatura Aplicada en el que colaboran la Coordinación de Humanidades de la UNAM, la Facultad de Filosofía de la UNAM y el University College London. Sus publicaciones han arrojado luz sobre autores claves del siglo de oro español y americano. Creo que basta con citar sus trabajos sobre Baltasar Gracián y sobre Sor Juana Inés de la Cruz, títulos como Risa y llanto en los tratados de Baltasar Gracián o como La poética del llanto en Sor Juana Inés de la Cruz. Son trabajos que han cambiado la perspectiva del elemento tragicómico en géneros de la literatura española producida en los siglos XVI y XVII, como estábamos comentando antes, a un lado y a otro del Atlántico. Le hemos pedido que nos hable del proyecto Leliteane, Lengua, Literatura y Teatro en la Nueva España, que es un proyecto, creo, sumamente interesante, entre otros motivos, porque aúna la investigación y la puesta en escena de las obras que trabaja. Así que bueno, Aurora, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días, María Luisa, Miguel. Les agradezco mucho que me hayan invitado a este workshop y muchas gracias por la presentación, Beatriz. Les voy a contar brevemente sobre este proyecto que en efecto se llama así como les comentaba Beatriz, Lengua, Literatura y Teatro en la Nueva España, que es un proyecto que ha sido financiado desde 2018 hasta la fecha, estamos en activos de 2018 a la fecha, y ha sido financiado por la UNAM y por el CONACYT, Nacional de Ciencia de México. Y en un inicio, cuando recibió ese financiamiento de la UNAM, su carácter era sobre todo enseñanza, estaba dedicado a la enseñanza a nivel licenciatura, a nivel grado, pero ya desarrollábamos también investigación, ¿no? Porque finalmente pues, los profesores somos investigadores y las tesis de licenciatura ya son inicios de investigación, entonces realmente va muy ligado a la investigación desde el principio.
Y ahora que estamos ya con el financiamiento de CONACYT, pues ahora sí tenemos un compromiso más fuerte de entregar investigación y productos originales, ¿no? Entonces, les voy a mostrar el sitio web que hemos desarrollado y es un sitio que nos ha dado muchas satisfacciones porque nos ha permitido mostrar ahí los productos que trabajamos al interior y eso, al interior del equipo, ¿no? Entonces eso fue pues un hallazgo sobre la marcha, ¿no? Porque dijimos, pues, ¿qué hacemos para incorporarnos al mundo moderno de las humanidades digitales, ¿no? Entonces se nos ocurrió que el sitio web podría ser una buena herramienta y lo iniciamos. Nuestra idea fue hacer un librero vacío, como el que tengo detrás de mí, medio vacío, ¿no? Y medio lleno. Y lo vamos a ir llenando de lo que vayamos trabajando. Y es un sitio que desde el diseño, las imágenes que están, absolutamente todo lo que está ahí, lo han trabajado los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Ellos buscaron las imágenes, ellos trabajaron en el concepto visual, así que es completamente el sitio. Lo voy a compartir. Ay, no, eso no es. Aquí me equivoqué, pero no pasa nada. Es compartir y una pestaña. Entonces, ahí lo tienen. En su principio, lo diseñamos con atención a 3 actividades fundamentales. Cursos que vamos sacando cada año, sobre todo de carácter multidisciplinario, donde se aborden temas que tienen que ver con el teatro y la literatura de los siglos XVI y XVII a cualquier lado del Atlántico. Prácticamente no hacemos la diferencia entre estas dos geografías porque consideramos que la literatura es la misma, ¿no? Y a veces los autores, como ustedes saben, pues simplemente a veces están en España, a veces están del otro lado del mar y es la misma cultura. Bueno, entonces eso, hemos desarrollado 3 actividades sustantivas, estos cursos anuales, un taller escénico y los seminarios de titulación, donde los alumnos trabajan sus tesis con trabajos con los cuales se titulan, los cuales esos trabajos pueden ser sobre teatro o sobre cualquier otro tema que tenga que ver con la literatura novohispana o española. Y ahora me centraré sobre todo en el taller escénico, que pues sí, debe ser lo más innovador de lo que hacemos. Me tengo que ir a la pestaña activa, ok. Y en este taller escénico hemos tenido la oportunidad de trabajar con profesores y estudiantes de 2 carreras de la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos la suerte de que en la misma entidad, en el mismo edificio, están alojados los colegios de letras hispánicas y el colegio de teatro. Entonces, y son colegios que nunca se tocan, ¿no? Está el de filosofía, el de historia. Bueno, la verdad es que sí se tocan, pero con el de teatro era muy raro, ¿no? Con filosofía y con historia sí siempre hay más relación, pero la gente de teatro, que es más desenvuelta y parecen más felices que nosotros, nunca hacíamos nada, ¿no? Hasta que, pues por azares de la vida profesional, conocí al maestro Horacio Almada, que es un magnífico profesor y director de teatro. Y entonces iniciamos este taller escénico. Entonces, en este taller escénico empezamos a trabajar obras novohispanas desde su rescate en el manuscrito, es decir, obras que son poco conocidas. No empezamos trabajando a los grandes autores, a Sor Juana, a Juan Ruiz, a Eusebio Vela. No, empezamos con obras que eran poco conocidas, que estaban ahí, sí se identificaban en el acervo, pero no se trabajaban. Y entonces en el taller colaboraron alumnos de la carrera de teatro
alumnos que están en formación en dirección, en actuación, etcétera, y colaboraron con alumnos de letras hispánicas que los apoyaron en el papel de dramaturgistas, podemos decirles, ¿no? Así se dice en el mundo comercial del teatro. Funcionaron como dramaturgistas, es decir, como asesores de sus compañeros de la carrera de teatro. Y fue una experiencia muy, muy buena. Una de las cosas interesantes que hemos hecho ha sido una muestra de teatro. Esto fue en 2018, una muestra de teatro novohispano que tuvo lugar en diversas entidades de la UNAM, en varias facultades, varios de sus recintos. Se tuvo mucho éxito. Eso nos sorprendió un poco. Es decir, no esperábamos que al público mexicano le interesaran tanto ciertas piezas teatrales que pues estaban muy olvidadas, ¿no? Como El alcalde Chamorro, como Los payos hechizados, y realmente funcionaron muy bien. Y en el sitio hemos alojado, si ustedes quieren visitarlo un día, hemos alojado tanto el registro videográfico como la edición con la que se cuenta actualmente de esas obras de teatro, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos El alcalde Chamorro, tenemos el registro videográfico, la obra completa y unos pedacitos de ensayos. Pues, me parece interesante verlos. Y también tenemos un botón para descargar la obra completa. Y así, un total de unas 10 obras novohispanas que se pusieron a escena mediante este trabajo interdisciplinario. Los videos tienen buena calidad visual para quien guste verlos, pero lo que es difícil es el sonido. Es muy difícil en un escenario teatral recoger el sonido. Hasta la fecha no lo hemos logrado, ni siquiera TV UNAM con toda su tecnología logró recoger bien el sonido. Para la puesta en escena de Payos Hechizados y de Alcalde Chamorro se desplazó todo un autobús, todo un camión de la UNAM con todo su equipo, y filmaron y grabaron, pero nos dicen que tuvieron muchos problemas con el sonido, ¿no? No lo lograron recoger bien. Pero tienen ustedes el texto. En todos los casos, aquí en el sitio web, tienen ustedes el texto, lo pueden descargar y pueden ir siguiendo el desarrollo de la obra, ¿no? Entonces, el trazo escénico sí que se ve perfectamente. Bueno, este trabajo que fuimos haciendo con alumnos y con profesores, pues nos llevó a proponer para años siguientes un programa más ambicioso de rescate digital, ¿no? Y se venían ya los años de la conmemoración de la conquista de México, y entonces nos dimos a la tarea el año pasado de comenzar un inciso del equipo Leliteane, al que le hemos titulado De la edición a la escena. Y en ese proyecto estamos preparando año con año, durante 3 años, un volumen de obras novohispanas con cierta temática. En 2021 la temática que escogimos fue el tema de la conquista. Es un volumen que tenemos listo, hacen falta muy poquitas pinceladas, lo tenemos prácticamente listo para la prensa, y se recogen unas 8 comedias con el tema de la conquista en edición crítica. Es decir, ahí incursionamos ya en esta disciplina de la anecdótica, porque nos parece que estas obras necesitaban ese tratamiento editorial para su puesta en valor, ¿no? Son documentos bastante interesantes que la crítica las ha maltratado mucho, al igual que la épica, ¿no? Al igual que la épica del 17 y del 18, pero que vale mucho la pena tener las ediciones tener buenas ediciones,
Entre otras razones, además de las razones filológicas, porque para la escena son imprescindibles. Esa es la experiencia que hemos tenido y el mundo del teatro está necesitando esas ediciones, ¿no? Es decir, todo este acervo teatral que desde nuestra perspectiva vale la pena poner en escena, arriesgarse con el público y a veces tenemos éxito insospechado como el que yo les contaba, pero los directores y los actores necesitan buenas ediciones, ¿no? Y aquí, pues, es una gran satisfacción para los filólogos que normalmente hacemos nuestra edición y pues se va a dormir el sueño de los justos a la biblioteca, ¿no? La edición crítica con sus notas. Y entonces, al trabajar con gente de teatro, pues hemos tenido la oportunidad de ver cómo esas notas filológicas se ponen al servicio de directores y actores y transforman la escena, ¿no? La mejoran, les permiten entender la acción de los personajes, mejoran la actuación misma, ¿no? Por no decir que el texto esté correcto, ¿no? Que el texto esté en su mejor versión, porque a veces esos errores que se cuelan en la transmisión textual, pues impiden el entendimiento y por lo tanto la ejecución en escena. Entonces, bueno, a grandes rasgos, ese es el recorrido que hemos hecho. No sé si se me pasan detalles para comentarles, pero tal vez en la sección de preguntas y respuestas podremos ahondar más. Muchísimas gracias, Aurora. Yo creo que se ha visto perfectamente esa dimensión, comentábamos, de práctica escénica, que creo que es lo que da mayor originalidad a un trabajo estupendo que lleváis haciendo desde hace mucho tiempo. Pues vamos a continuar con el proyecto de María Luisa Lobato, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Burgos. Dirige el grupo de investigación Proteo, dedicado a las relaciones entre poder y representaciones festivas, y coordina la edición crítica del Teatro Completo de Agustín Moreto. Ha sido profesora invitada en universidades como las de Münster, Varsovia, la Sorbona, Sao Paulo, Montreal, y centra sus investigaciones en autores y obras del siglo de oro español, tanto desde el punto de vista filológico como enmarcados en su contexto histórico-social. Libros destacados, bueno, vamos a citar algunos: La jácara en el siglo de oro español, Literatura de los márgenes, Bibliografía descriptiva del teatro breve español, en coautoría con Agustín de la Granja, Loas entre meses y bailes de Agustín Moreto, Teatro cómico breve de Calderón, serían algunos de esos títulos. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas y le hemos pedido que nos hable especialmente de ese proyecto de escritura teatral colaborativa en el siglo de oro, pero yo creo que ya va a mezclar un poquito todo, ¿no? Moretianos, el proyecto Moretianos, el proyecto Proteo. María Luisa lleva tantísimas actividades a la vez que yo creo que vamos a intentar sintetizar un poquito estos proyectos que giran sobre todo en torno a la práctica escritural, y por eso nos interesaba también, ¿no?, confrontar ambos enfoques, y que últimamente se ha ampliado también hacia el ámbito americano y por eso nos interesaba también que nos hablara de ellos. María Luisa, si quieres, yo voy compartiendo pantalla conforme tú me vayas diciendo, ¿de acuerdo? Así que cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la posibilidad de estar aquí, además con colegas, algunos a los que conocía muy bien, como Miguel Zugaste, y otros a los que acabo de conocer con gran placer, como la profesora González Roldán. Y efectivamente el tiempo da un cierto recorrido, ¿no? Desde hace muchos años, desde la Universidad de Burgos, pero no solamente en ella, hemos tratado de crear un grupo de investigación que ha funcionado muy bien durante estos años y que se ha ocupado de distintas cuestiones. Siempre cuestiones que permanecían en la periferia de lo más habitual. Es decir, nosotros tampoco, en eso coincido con Aurora, tampoco hemos ido a los grandes autores, a Calderón, a Lope, a los grandes temas, ¿no?, más trabajados, sino que hemos estado buscando los resquicios que dejaba la investigación de otros y que valían la pena. En ese sentido,
están las líneas en las que hemos trabajado, siempre desde un punto de vista interdisciplinar. Es decir, nosotros unimos la literatura, que somos mayoría de filólogos en el equipo, de especialistas en lengua y literatura, con la historia moderna y en ocasiones con el arte y la música, porque nos ha interesado mucho el tema de las fiestas teatrales en España y también algo en América. ¿Por qué la fiesta teatral? Pues porque la fiesta teatral tiene texto, tiene mecenas, por tanto hay que tener en cuenta la política, tiene circunstancias, entonces hay que tener en cuenta el público de la época y el espacio, el lugar, los calendarios de fiesta. Tiene música, estamos pensando, por ejemplo, en las grandes fiestas del periodo de los Austrias en España, ¿no? Y tiene danza, y de esa manera hemos ido consiguiendo un grupo de, digamos, de colaboradores que, aunque son prioritariamente filólogos, de vez en cuando nos ayudan también los historiadores, como ahora os voy a comentar, ¿no? Bueno, nosotros manejamos un gran paraguas que se llama Proteo, que es el equipo grande, el que contiene temas de investigación de diferentes tipos. Y ahí tenemos esas 4 líneas de investigación, ¿no? Las fiestas, que es en la que me he parado un momento. Este grupo que veis. La edición del teatro completo de Agustín Moreto, que era un autor poco conocido, porque en España realmente se conoce a Calderón, a Lope y a Tirso de Molina, pero a veces un autor como Agustín Moreto, que estaría entre los 5 o 6 principales, quedaba ya en segundo lugar. Y nos propusimos desde hace ya un tiempo, no voy a hablar de años porque entonces os daréis cuenta de cuán mayor soy, hacer la edición completa, crítica también, como se acaba de señalar Aurora, acudiendo a los manuscritos, a los impresos antiguos, y publicarla de tal manera que hay una parte que va en papel a través de Edition Reichenberger de Kassel y otra parte que nos aloja la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante, que convoca esta misma reunión. Y eso ha permitido que los textos base de muchas obras teatrales, unas 40 en este momento, están a disposición de cualquier investigador, bien sea en el norte de Europa o bien sea en América más central, del sur, o en cualquier otro lugar, ¿no? Y estamos muy contentos de esa vertiente abierta que tenemos hacia los colegas que a veces están en lugares donde no tienen acceso a la bibliografía y, sin embargo, pueden encontrar muchos elementos digitalizados por nosotros, ¿no? Por tanto, ese segundo punto es el teatro completo de Moreto. Tenemos también un tercer punto, que es el teatro breve del siglo de oro. ¿Por qué el teatro breve del siglo de oro? Porque nosotros hemos entendido que en el siglo de oro el teatro no era como ahora, que vamos a pasar un rato con los amigos al teatro y después nos vamos a tomar unas cañas, ¿no? Como decimos en España. No, el teatro era todo un espectáculo de 3 o 4 horas que se iba, empezaba con una loa, seguía con el primer acto, jornada de una comedia, después había un entremés por en medio, que era una piececita corta de unos 10 minutos, siempre cómica, segunda parte de la comedia, segundo acto, una jácara, también otra, que era una pieza también de 10 minutos, un cuarto de hora con sus elementos específicos, tercera parte de la comedia, y luego una mojiganga, un baile dramatizado. Entonces, a nosotros nos interesa el conjunto del espectáculo. Y para eso, pues hemos tratado de volver a montar cómo se vio el teatro en su época, con sus partes menores, vamos a decir así, más breves, entremeses, loas, jácaras, bailes, mojigangas, que eran muy poco estudiadas en España cuando nosotros empezamos, y por supuesto las comedias mayores. Entonces, esa visión de la fiesta teatral como un conjunto, para nosotros ha sido muy importante. Y el cuarto elemento, la cuarta línea de investigación en la que estamos actualmente, desde hace 2 o 3 años ya, es algo raro que a mí nunca en la Universidad de Salamanca, que es donde yo estoy de mi carrera, que es la escritura de comedias en colaboración. Es decir, que además de que un autor se encerrase en su casa a escribir una comedia, ¿no? Como se podía meter a escribir un poema o una novela, pues se reunían entre varios dramaturgos para escribir una sola comedia. Se reunían, pensamos, estamos estableciendo hipótesis todavía, que apoyados por mecenas, en ámbitos que si no eran las academias, eran ámbitos en los que les permitía tratarse unos con otros, establecer relaciones y vínculos de amistad, establecer un pequeño boceto de cómo querían que fuese la comedia, ponerse a trabajar hasta que esa comedia estuviera
originada en cuanto al texto para luego pasarla al teatro. Bueno, este aspecto, hay como 100, algo más de 100 comedias en este sentido y bueno, estamos trabajando ahora en ellas. Tenemos una reunión, un coloquio en Alicante del equipo dentro de unos días, del 13 al 15 de octubre, que nos va a reunir aquí a las personas que estamos trabajando en este proyecto para intercambiar experiencias de por dónde va la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo con que tenemos colegas en Estados Unidos, en Hispanoamérica, en el norte de Europa, hablaba antes en Polonia, por ejemplo, en Bulgaria, por supuesto en Italia, en Francia. Entonces, no son muchas las ocasiones que tenemos de vernos físicamente. Es verdad que los workshops, las reuniones de trabajo nos han salvado, pero es verdad también que de vez en cuando necesitamos encontrarnos, necesitamos estar juntos, necesitamos vernos las caras, necesitamos intercambiar experiencias de una manera más directa. Y por eso este año va a ser en Alicante, pues como otros años ha sido en Madrid o en diversos lugares de España. Me parece que va a ser en Roma el año que viene, en fin, es una reunión de equipo, ¿no? Y nos acoge la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes porque son nuestros colaboradores directos en cuanto a la difusión de los textos. En el equipo ha sido muy bonito, a mí lo que más me gusta es ese trabajo en grupo porque la gente empezó hace muchos años y esto lo podemos ver en la página de Moretianos, que somos los que estamos trabajando en el proyecto en concreto de la edición crítica del teatro completo de este dramaturgo. Pues en Moretianos se puede ver que en miembro del equipo hay personas de tipos muy diversos. Tenemos desde profesores de universidad, catedráticos extranjeros, como empezó Alfredo Hermenegildo, como empezó Ricardo Serrano a colaborar, y como hoy día tenemos a Beata Basinska en Polonia o tenemos a Javier Rubiera en Canadá, hasta gente muy joven que empezó con nosotros apenas con la tesis recién terminada, ¿no? Que son todos esos nombres que veis ahí en la parte superior, pues que seremos 35 más o menos en marcha. Y abajo hemos puesto, debajo de esa pequeña foto, hemos puesto los históricos, es decir, aquellos que han colaborado con nosotros en distintos momentos, publicando teatro también, pero que ya en ese momento no colaboran directamente, pero con los que mantenemos magníficas relaciones, ¿no? Y entre todos estos, pues hay gente, ya os digo, muy variada de edad. Y claro, también ha sido muy bonito verlo de manera diacrónica como chicos y chicas que tenían 22 años hace casi 20 años, pues ahora ya son profesores en distintas universidades de todo el mundo que están precisamente en estos 2 últimos años consiguiendo ya plazas estables en estas universidades, ¿no? Ahí tenéis el caso de Alejandra Ulla, que la vemos en esa foto, es la tercera, empezando por la derecha, que está ahora mismo en la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Como profesora ya casi permanente, ¿no? O gente muy joven como que son a su vez dramaturgos, como el segundo empezando por la derecha, que es Gastón Gilabert, un catalán bien simpático, muy guapo, por cierto, que trabaja fenomenal y que él mismo escribe teatro. Al darnos cuenta de que incorporábamos a gente muy joven, hemos variado un poco la trayectoria del grupo y hemos dejado entrar las humanidades digitales, porque hemos observado que la nueva generación tiene ya una práctica distinta de las que tenían los anteriores y mucha más capacidad para esto, ¿no? Como también había que formarlos, pues el año pasado, hace ahora un año, tuvimos una reunión en la Universidad de Burgos dedicada a humanidades digitales del corpus a la interpretación estilometría con R, ¿no? Entonces era para aprender los programas de estilometría, que nos ayudan mucho desde las grandes bases de datos a poder identificar, por ejemplo, dramaturgos que escribieron distintas obras de teatro y sobre los que no creáis que hoy día está todo dicho ni es todo claro. Así hemos podido saber no hace mucho tiempo que El Burlador de Sevilla, atribuido normalmente a Tirso de Molina, pues que no es de Tirso de Molina, es de Andrés de Claramonte. Y son cuestiones que la filología solamente no tenía capacidad de tener tantos datos para manejar a un tiempo. Y en cambio las máquinas, la inteligencia artificial, pues nos está ayudando a diferenciar dramaturgos con elementos matemáticos que son pues una aportación interesante, ¿no? Nosotros procuramos vernos, pues eso, ya os digo, una vez cada año o algún congreso más abierto, que no es el caso del de Alicante dentro de 15 días, pero algunos congresos más abiertos. Y nos interesan también las relaciones con Hispanoamérica, porque los mecenas que colaboran con los dramaturgos del siglo de oro español
normalmente, en muchas ocasiones, han tenido o tienen cargos de poder en los virreinatos americanos, especialmente en México. Por ejemplo, Francisco Fernández de la Cueva, que fue el gran mecenas de Agustín Moreto y de algún otro dramaturgo, ahora está haciendo una chica gallega una tesis doctoral sobre Francisco Fernández de la Cueva como mecenas precisamente, fue virrey en México entre los años 50 y 60. Y cuando Moreto le dedica las obras, claramente dice que este noble está en este puesto en México y que él se las envía como quien sabe que va a tener una protección. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en aquel momento en México para que hubiera también ese apoyo a los dramaturgos que venían de la península? Bueno, pues esto es otra cosa que también nos interesa y en ese sentido nos abrimos a la investigación de cuestiones políticas y sociales que estaban pasando especialmente en América de los años 1650-1660. La última faceta de la que os voy a comentar algo es que a nosotros nos interesa mucho, y he admirado enormemente la labor que ha comentado de la profesora González Roldán, nos interesa mucho que el teatro se lleve a las tablas. Es decir, que a partir de nuestras ediciones se pueda ver ese teatro por parte de un público general, lo que llamamos ahora en España la transferencia del conocimiento. Hemos trabajado con una compañía teatral estupenda, española, que se llama Morboria, que está dirigida por Eva de Palacio y Fernando Aguado, y ellos han montado durante la época del centenario de Moreto, que ha sido hace un par de años, 2 obras de Moreto y han trabajado a partir de nuestros textos. De fuera vendrá quien de casa nos echará y el desdén con el desdén, ¿no? Y también nos hemos puesto en contacto con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la joven compañía, a través de Elena Pimenta, que quiso hacerme bastante caso, la directora de la compañía más habitual, pues montaron una obra, El desdén también, hace un par de años o 3 y se representó en muchos lugares con gran éxito. Entonces, el hecho de que las compañías teatrales lleven El lindo Don Diego, El desdén o las principales obras de este dramaturgo al que hemos querido reivindicar, pues a nosotros nos parece que es un avance importante y una colaboración grande que hacemos entre los filólogos más puros y duros, que trabajamos muchas horas en solitario con manuscritos impresos, hasta que el teatro se ve pues en el lugar donde fue su escenario, que es en los tablados, ¿no? En los teatros actuales. Pues a grandes rasgos más o menos a esto nos dedicamos. Vamos a continuar con el tercero de los proyectos. Miguel Zugasti, buen amigo y colaborador del CEMAP, siempre que lo hemos necesitado, es catedrático de literatura por la Universidad de California, Santa Bárbara y por la de Navarra, donde ejerce la docencia de modo regular, aunque también ha sido profesor visitante en universidades de la India, de Perú, de Japón, de Francia o de Estados Unidos. Ha publicado una treintena de libros, en su mayoría ediciones críticas, en los que se ha ocupado de los autores claves del siglo de oro: Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Cervantes, Lope, Vélez de Guevara, Agustín Moreto, pero también se ha dedicado de manera muy intensa al estudio del siglo de oro en América y en concreto a figuras tan conocidas como Sor Juana Inés de la Cruz o Juan de Palafox y otras mucho menos como Lorenzo de las Llamosas. E incluso en los últimos tiempos pues se está prolongando esta vía de estudios coloniales hasta los territorios de Filipinas. Igual da tiempo a que nos hable también de cómo el proyecto avanza en esa dirección. Dirige la colección de literatura hispánica de UNSA, de las ediciones de la Universidad de Navarra, y lo hemos invitado en esta ocasión porque es el coordinador y fundador de Trivium, que es el grupo de investigación sobre teatro, literatura y cultura visual de la Universidad de Navarra, que ha desarrollado a través de diversos proyectos de investigación un estudio del teatro áureo sumamente interesante porque es interdisciplinar, estábamos comentando ya un poquito estas cuestiones, y transatlántico. Y en el CEMAP nos interesa especialmente esta cuestión. Así que muchísimas gracias, Miguel, y bueno, todo tuyo. Yo voy compartiendo conforme tú me digas en la pantalla. Perfecto. Bueno, gracias Beatriz y gracias también a mis colegas aquí de panel, María Luisa, Aurora, buenas amigas las dos. He colaborado con ambas en distintas facetas, más con María Luisa por proximidad geográfica, etcétera, pero ahí estamos. Entonces,
en realidad mi presentación podía ser casi un clon de las dos previas, de las dos anteriores, porque básicamente estamos en las mismas orillas todos, ¿no? Pero en lugar de recurrir a la web del grupo, que tampoco es muy ágil, se me ha ocurrido preparar un pequeño PowerPoint por variar un poco el asunto. Entonces, si quieres, Beatriz, somos un grupo muy, muy joven, simplemente pues, para que vean, porque supongo que esto está abierto a todo tipo de públicos, si avanzamos un peldaño, lo primero con que nos encontramos, no se ha mencionado, pero tienes que inventarte un logo, una denominación y se pueden conseguir, pues lo Proteo o otro tipo de anagramas. Entonces, nosotros en Trivium jugamos con el Trivium y el Quadrivium medieval, las tres disciplinas de estudio, Trivium en latín terminaron en UM, es la parte de poética y retórica, la parte de letras, la que nos convenía, hicimos ese juego con UN, que es Universidad de Navarra, sencillamente, ¿no? Entonces nos llamamos así. Somos un grupo de investigación sobre teatro, literatura y cultura visual y entonces, ya de salida, desde nuestra fundación, pues estamos volcados en la interdisciplinariedad y también en la transversalidad. O sea, desde el momento que nacimos, que no hace muchos años, 6 o 7 años, el grupo lo formamos filólogos, o sea, la T de teatro, literatura, ahí estamos, pero entran también gente de historia del arte, gente de didáctica de la literatura y últimamente también hemos incorporado a alguien de música y de arquitectura. Arquitectura pues parece que está muy alejado, pero resulta que muchas cosas de arquitecturas efímeras, todo decorados, escenografías, pues los arquitectos atresistas tienen mucho que decir en este mundo nuestro. Filológicamente nos estamos moviendo, o por así decir, sobreviviendo a golpe de cazar distintos proyectos a los cuales uno concurre, más públicos, más nacionales o más internacionales, depende. Entonces, hemos tenido algún proyecto local, 2, algún proyecto de lo que en España llamamos MINECO, MICIN, de investigadores, otros 2, y también estamos coqueteando con un proyecto europeo en el cual yo me he incorporado por ese elemento filipino que ha mencionado Beatriz Aracil y también con un proyecto que procede del Ministerio francés que nos reúne, estamos ahora en pleno, nos reúne en la Casa de Velázquez. Una serie de detalles. Entonces, claro que trabajamos teatro, pero principalmente, además de trabajar teatro filológicamente, lo trabajamos en un aspecto con el cual coincidimos, que no colisionamos, porque María Luisa lo sabe muy bien, con algo que ha dicho hace unos momentos la profesora Lobato. Trabajamos el elemento festivo anejo al teatro. Esto es, buscamos, por supuesto que el teatro, cuando los hombres y mujeres del siglo de oro iban a los corrales, no veían una comedia como hoy vemos nosotros, ¿no? Digamos, primera jornada, segunda, tercera y a casa. No, veían muchas otras cosas antes y después. O la comedia estaba entrecortada. Pues al principio se solía recitar un romance con acompañamiento musical. La música está omnipresente en las fiestas teatrales. Luego venía una loa, luego la primera jornada, le sucedía un entremés o un sainete, la segunda jornada, otro entremés, la tercera jornada, podían luego terminar con un baile, con un fin de fiesta, etcétera, etcétera. El reto, esto digamos que es bastante conocido, pero el reto nuestro, de nuestros proyectos, es desempolvar, rescatar los festejos completos que hemos podido encontrar. Y eso es harto difícil de llegar a dar con ellos. Es decir, claro que podemos construir un festejo artificialmente, ¿no? Cogemos una loa y le añadimos piezas cortas, pero no tenemos ninguna constancia de que esas piezas, en el caso hipotético, acompañaran a esa comedia. Pero sí hay en el acervo mexicano, peruano, español peninsular y filipino, sí hemos encontrado algunos, no muchos, pero en torno a 12 o 14
festejos teatrales, bien con autos o bien con comedias. La cosa cambia un poco con los autos, que son, como dice el nombre, un acto, una sola pieza, cambia un poco. Y eso es los que tratamos un poco de recuperar o de rescatar o jugarlos. Por ejemplo, hay uno famosísimo de Sor Juana, que tiene todas las piezas cortas. Es un texto maravilloso. Una comedia de Sor Juana, bien, de acuerdo, tenemos todas las piezas. Pues quizás un poco en línea de lo que ha comentado antes mi predecesora, Aurora González, pues como es una autora muy trabajada, no le hemos aplicado nuestra mirada a Sor Juana, en ese sentido, en recuperar su comedia. Entonces, con las piezas cortas, hemos buscado otros elementos. Ya que está avanzando Beatriz, por ejemplo, un poquito más, si quiere pasar a la página, entonces ahí un poco más abajo, más todavía, hay, por ejemplo, ya, avanza a la siguiente, una más, dos más, por favor, otra más. Aquí tenemos un par de tesis que se hicieron en el seno del equipo, ¿no? En el seno del equipo. La primera, publicada precisamente en Alicante. Isabel Seidbariain, Poder, Fasto y Teatro. La comedia de San Francisco de Borja en su contexto festivo. Esto es, el mismo dramaturgo escribió un romance, escribió una loa, escribe la comedia, escribe unos versos en torno a la comedia y nos dice que se hizo un entremés, aunque ese entremés no se conserva. Bueno, pues ese es un rescate muy interesante, ¿no? de textos. O si podemos avanzar un poco más, a ver si encuentro otro ejemplo. Es el anterior. Claro, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos. Esta es La comedia de la sortija. Este es un manuscrito inédito que está en una biblioteca norteamericana y que entonces el profesor Antonio Cortijo de la Universidad de California, Santa Bárbara, y yo, también viejos amigos y colegas, sacamos este manuscrito del olvido y lo metemos ya en la primera edición. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos ante dos comedias que incluyen sus respectivas loas, los entremeses que les adornan, los romances, con noticias dancísticas, noticias de manejo instrumental, etcétera, etcétera. Y eso es un poco un aspecto que nos interesa. Y no está en el PowerPoint, no les puedo ofrecer porque tenemos en prensa, en este momento, en la editorial Reichenberger, en Alemania, tenemos 4 autos de Navidad. No sacramentales para el Corpus Christi, sino para Navidad. Entonces, el dramaturgo español, Cosme Gómez de Tejada, compuso 4 autos y él mismo dice, van con sus loas, sainetes y entremeses. Y los publican. Es una auténtica rareza. Entonces ya estamos reconstruyendo ese tipo de festejos teatrales y eso es lo que tiene que ver con el aspecto del texto teatral. Pero todos otros elementos anejos que se han mencionado antes por parte de la doctora Lobato, el mecenas que promociona el festejo, la ocasión festiva, una coronación, una canonización, etcétera, etcétera. El espacio, si es interior, si es exterior, si son compañías aficionadas o compañías profesionales las que se contratan, qué arquitecturas efímeras se construyen. Puede haber arcos triunfales, puede haber escenarios móviles. En Manila tenemos un festejo donde el escenario se monta en el río Pasig, en el medio de Manila, y sobre un escenario acuático se representa la comedia con otros elementos. Entonces, ese tipo de información también nos interesa y también nos gusta rescatar. O sea, que ese sería un poco el aspecto, digamos, nuclear del equipo. Pero el equipo también, si podemos volver, Beatriz, por favor, para atrás, el equipo también se tiene que dar a conocer, nos damos a conocer, si vamos a la número 4, pues ahí es donde nos dimos a conocer al mundo un poco con este simposio Teatro y Fiesta. Teatro y Fiesta en el siglo de oro, España y América. Y ese rumbo de unir España y América, veo que ese es un común denominador en las 3 presentaciones de hoy. Para nosotros eso es irrenunciable. Es causa común, porque coincido con lo que acaba de decir Aurora. Realmente el código estético, cultural, el literario era el mismo, estuviese en la península ibérica,
en México, en Perú o, por supuesto, también en Filipinas. Entonces, por ejemplo, de este primer simposio del año 16, pasamos a la siguiente imagen, derivaron 2 publicaciones. Un monográfico que aparece en la revista Rilfe, que aquí hay gente firmante en esta sala, por ejemplo, María Luisa, y después el consabido tomo de actas, por así decirlo, Fiesta y Teatro en el ámbito hispánico, ¿no? Luego pasamos una más, hicimos un segundo simposio en el año 2017 y ese mismo simposio lleva su publicación aneja, Et nunc est semper festa, editada en este caso por 2 miembros del equipo, Carmen Pinillos y José Javier Azanza. Después pasamos a un tercer simposio que se celebró en 2019 y ya las actas se publicaron en la Biblioteca Potestas de la Universidad en Castellón, El tablado, la calle, la fiesta teatral en el siglo de oro. Avanzamos a un cuarto simposio que se celebró el año pasado. Bueno, si puedes ir un poco al anterior, Beatriz, aquí se ve muy claro el simposio 2019, luego el 20 queda anulado por la pandemia y pasamos al 21, Fiesta, Arte y Literatura en Tierras de Frontera. Entonces, un miembro de una colega del grupo es de Ceuta y montamos el simposio en Ceuta. Ella trabajó muy bien preparando la recepción, preparando el espacio académico y fuimos a la sección de la universidad en Ceuta. Luego, el último simposio lo hicimos en junio del 2022, en este año. Ahí, Panhispania Festiva es un poco el último proyecto en que está conectado con la Casa de Velázquez en Madrid, Teatro, Fiesta y Celebración en el siglo de oro. En esa situación estamos. Si avanzamos un paso más, vemos que les he mencionado que en 2020, si veis la imagen de la izquierda, no solo fiesta. En 2020 teníamos previsto un evento en la Universidad de Rhode Island, porque otro miembro del grupo de Tribune, Iñaki Pérez Ibáñez, está ahora trabajando en la Universidad de Rhode Island. Pero si ahí ven que ponía mayo de 2020, eso lo hicimos en línea. Se hizo el evento, pero en línea, que no tiene el mismo sabor. Y a la derecha ven la publicación. En este caso, hemos reutilizado el cartel para la cubierta del libro. Y este libro, No solo fiesta, en Peter Lang, es del año 2022, del presente año. Y otro avance de nuestro grupo fue crear o fundar la Red de Patrimonio Cultural Iberoamericano. Esta red la fundamos en 2018 con gente, con colegas principalmente de Lima y de Bolivia, y en el año 2018, avanzamos una más, nos reunimos en Lima en el primer Congreso Internacional, Patrimonio Cultural Andino y Amazónico. Entonces, este fue el congreso y a la derecha ya ven la publicación resultante, 13 ensayos sobre patrimonio cultural andino y amazónico. Como ven, es año 2018, avanzamos un poco más. En el 2020, porque es bienal esta red, en el 2020 se convocó la reunión en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El cartel de la izquierda no pudo hacerse, se pasó al 21, ahí lo ven, y a la derecha ya está el PDF. O sea, aquí se batió un récord, que fue el día que terminamos el simposio, el PDF de las actas, ¿ya? Y está en Open Access totalmente libre. Bueno, pues, en fin, ahí estamos. Ahora, avanzamos, algo más, alguna publicación más, esto ya lo hemos visto, dos tesis que... ¿Podemos volver, por favor? Perdón, ¿eh? La izquierda es una tesis de teatro y la de la derecha es una tesis de emblemas, redes emblemáticas, lo de la cultura visual, ¿eh? Aquí tenemos un ejemplo, ¿eh? Es Silvia Cazaña, es la joven doctora que presenta esa tesis, y su director, Javier Azanza, también colega del grupo. Y ya un poco, para insistir un poco en esta es la de la Sortija que lo he mencionado antes, rescate de 2 comedias, insistir en nuestras conexiones constantes con América. Entonces, aquí hay un monográfico en América sin nombre, también de Alicante. A la derecha, otro de Romance Notes, que es el resultado del Congreso de Americanistas que se hizo en Salamanca, con los 800 años de la Fundación Universidad de Salamanca. Allí montamos un simposio y todos el 100% de las personas que estuvieron en ese simposio enviaron sus textos e hicimos ese número de revista. Y ya un poco más adelante, lo más reciente, a la izquierda,
es Miradas al Teatro Virreinal. Es otro monográfico de teatro virreinal dentro de la revista de crítica literaria latinoamericana, que está en Boston. Y ya el último, está un poco más encajada ahí, es un monográfico sobre la comedia palatina que se hizo. Bien, es un poco un repaso de distintas cosas que hemos hecho, pero hay algo, antes de concluir, que yo quería insistir también, que justamente vuelve a ser otro común denominador con lo que se ha dicho antes. Nosotros colaboramos directamente con una compañía de teatro semiprofesional de aquí, de Navarra, que se llama La Contrahierba, y con ellos hemos montado ya una comedia de Tirso de Molina. Aquí no existe la casualidad. Elegimos un texto, El castigo del Penseque, que yo lo había editado. Entonces, bueno, fue una experiencia, para mí fue preciosa. Como editor, después ayudar a los ensayos, a la compañía en los ensayos, y al final faltaba alguien que dijera 25 versos y lo que ha dicho antes Aurora, aparte que la gente del teatro es más feliz que los filólogos. Fue una experiencia muy interesante. Y ahora hemos hecho una repetición con un entremés, precisamente representado en Filipinas, que lo ponemos al servicio de este estudio, de este proyecto europeo que rescata los textos hispano-filipinos. Bien, más o menos he intentado resumir brevemente lo que hacemos y en lo que estamos poniendo pues nuestra pasión y nuestro saber. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues yo creo que ahora ya sí podemos entrar en conversación entre vosotros o, bueno, Alex nos ayuda si hubiera preguntas desde el canal de YouTube. Si queréis podemos empezar por el final, ¿no? Por esa última idea que comentaba Miguel de lo que os ha supuesto la colaboración con la gente de teatro, ¿no? Con quien está en el escenario. ¿De qué manera ha enriquecido esos proyectos de investigación? Creo que en los tres casos, bueno, habéis tenido colaboración de lujo, digamos, ¿no? Gente muy colaboradora y muy valiosa. En mi caso concreto, que lo mencionas, mi mirada ha cambiado. O sea, yo aplicaba al teatro siempre una mirada de filólogo, por así decir, libresca. O sea, hijo del texto, apegado al texto, a la anecdótica, etc. Entonces, la kinésica teatral, la necesidad, obligación casi, de una comedia de 3.000 versos, hoy hay que recortarla. Incluso yo creo que en torno a 2.000, porque ya más se te van los minutos. O sea, la necesidad de modernizar algo, cambiar, recortar, le aplicas otra mirada, ves otras cosas. Y luego también cómo ayuda a una compañía que organice sus ensayos, representaciones, cómo ayuda que el texto esté explicado, anotado por filólogos. Porque yo recuerdo, estaba el gracioso y está el gracioso hablando y dice, tengo romadizo. ¿Y qué es eso de romadizo? No sabía qué era. Le digo, pues estás acatarrao. Ah, vale, ahora lo he entendido. Entonces, cambió un poco, giró un poco la forma, el tono de voz de cómo hablar y digo, pues lo haces mucho mejor ahora. Entonces, ese tipo de cosas, si no le estás diciendo, es un ejemplo muy tonto, pero ilustrativo, a ellos les viene bien. Y luego, lo que digo, para un filólogo muy apegado al texto, el hecho de acostumbrarte, que te guste ir a ver teatro y meterte entre bambalinas dentro, a mí me ha cambiado la mirada, me ha cambiado el enfoque y creo que me ha hecho más receptivo a lo que es el hecho teatral, que es lo que nos está interesando aquí todo. No solo texto, sino el hecho teatral espectacular en sí, global. Sí, este verano en Olmedo Clásico, que sabéis que es ese festival que ha empezado no hace muchísimos años, pero bueno, ya va haciendo algunos, en el mes de julio, cerca de Valladolid, resulta que a veces uno se encuentra sorpresas, ¿no? Y apareció la compañía argentina de teatro clásico con el Indio Don Diego. Entonces, como ya quien lo coordina es Germán Vega, García Luengos, y ya el nombre de Moreto se asocia conmigo de momento y con otros del equipo, pues me dijo, vente para la tertulia con los actores y con el director, con Santiago Doria. Y efectivamente, allí siempre hay una actividad que es que se ve la obra de teatro por la noche y normalmente al día siguiente nos reunimos con 2 o 3 actores, el director
y un académico, que somos los profesores de universidad, en una especie de sofá ahí en el proscenio, y se establece una tertulia, ¿no? De tal manera que no son reuniones muy académicas, pero que combina muy bien con el mundo de los actores. Y de pronto te encuentras con la sorpresa esa, ¿no? Que un grupo de gente en la Argentina, con las dificultades que tiene en ese momento ese país, han montado el Lindo Don Diego, se han traído a 7, 8 comediantes, vamos a decir así, con muy poca escenografía, porque no tenían muchos medios para ello, pero con el verso muy trabajado, muy entendido, y bueno, esas tertulias a veces a posteriori, además de darte la sorpresa de saber que en otros lugares del mundo están montando al autor con el que estás trabajando, ¿no? Que no es cosa que se te ocurra solo a ti, pues ayuda mucho también a lo que dice él, ¿no? Explicar algunas palabras que para ellos son muy difíciles. Por cierto, que me estoy acordando que quedé en mandarlos el texto con las notas de a pie de página explicativas y todavía no lo he hecho. Mi culpa, acabo de apuntármelo para mandárselo a Santiago Doria, ¿no? Esa colaboración es muy fructífera y es una cosa que en España, no sé lo que pasa en América, pero en España hemos empezado hace relativamente años concretos, ¿no? Empezó con las jornadas de teatro de Almería, los organizadores empezaron, Antonio Serrano y otros, a invitar a gente del mundo del teatro, a directores, a actores y también a compañeros del mundo académico. Y al principio nos mirábamos así un poco como diciendo, bueno, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Porque efectivamente nosotros somos más apegados al texto, si queréis, ¿no? Y los comediantes saben que tienen que gustar al público, entonces que hay cosas que hay que variar, ¿no? Y que nosotros tenemos que ir cediendo. Y a mí me parece que se ha avanzado mucho en ese terreno y es una experiencia estupenda. Poco a poco vamos, ¿eh? No es cosa sencilla, pero ahí estamos. Gracias, María Luisa, Beatriz, Miguel. Pues para mí también, como para ustedes, ha sido un gran gusto, un gran placer trabajar de esta manera interdisciplinaria con directores y actrices y actores en nuestras puestas en escena. Y en efecto, lo que nos pasa a nosotros los filólogos es que nos descentra, nos cambia de escenario. Bueno, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque a veces la reflexión empieza con la pregunta, ¿vale la pena montar esta obra de teatro hoy, en 2021 o 2022, para el público? ¿Al público le va a interesar? O sea, la pregunta empieza ahí, ¿no? Ya no empieza en, esta es una obra, ya no empieza con un axioma, ¿no? Esta obra es valiosa y hay que editarla, eso, vaya, eso es así, pero no. A la hora de la puesta en escena hay que preguntarse si hace sentido, ¿no? Y la verdad es que sí hacemos un poco de trampa porque somos cabezones y decimos, sí hace sentido, ¿no? Entonces empezamos por la asunción de decir, sí hace sentido y vamos ahí. Pero es acertada porque eso descubrimos nosotros, que al público sí le gusta este teatro poco conocido, ¿no? Aunque no sea de estos grandes autores. Entonces, como el objetivo final es ese, pues cambia toda la perspectiva y en efecto uno tiene que, como decía Miguel, uno tiene que dejar de ser tan libresco para pensar en el público, ¿no? Y para pensar que finalmente vamos a llegar ahí. Como dramaturgistas o asesores de directores y actores, pues sí, es muy útil, ¿no? Nuestras notas filológicas, nuestra puesta a punto del texto, pero ellos también nos ayudan muchísimo si tenemos la oportunidad de trabajar al mismo tiempo la edición y los ensayos, como tenemos la oportunidad acá en la UNAM, es que esos ensayos transforman las notas, ¿no? Porque entonces nos vamos dando cuenta de la dimensión espacial, ¿no? A veces incluso quién está a la izquierda, quién está a la derecha, ¿no? Según el texto. Y eso transforma la notación. Y hay una cuestión que ha trabajado mucho Horacio Almada, si anda por ahí en YouTube o en el medio que nos enlacemos hoy. Él lo sabe muy bien porque como todos ustedes saben, pues en estas piezas teatrales que tienen una mayor tradición impresa, una tradición textual impresa, hay muchísima hipermetría e hipometría, ¿no es cierto? O sea, tenemos una gran cantidad de versos irregulares.
Cuando hacemos la edición, simplemente desde el vista filológico, pues no hay problema, lo anotamos y ya, ahí se acabó el problema. Cuando trabajamos para la escena no se ha acabado el problema porque esos versos no funcionan en escena, ¿no? Entonces hay que arreglarlos, hay que arreglarles la rítmica para que funcionen. A veces no es tan complicado, pero sí nos hemos encontrado con una que otra pieza que ha sido bastante complicado porque no se conserva bien por azares del destino o más bien por su particular historia textual. Es muy difícil, me refiero en concreto al coloquio de los 4 reyes de Tlaxcala, que tiene una tirada de unos 20 versos que pronuncia el ángel que sale ahí, que son versos que parece que están copiados muy deprisa. Tiene problema no solo rítmico y de métrica, sino también sintáctico, como que no está acabada la sintaxis. Entonces, ahí tuvimos que intervenir mucho. Horacio fue quien los intervino, porque además Horacio es músico, pero es maestro en la Escuela Nacional de Música. No es músico por lírico, como decimos, ¿no? Es músico en serio, ¿no? Entonces, pues también tiene un gran oído y él ha hecho esa labor, ¿no? De arreglar esos versos, con lo cual nos surge otro problema, ¿no? Ese texto ya arreglado en la rítmica y la métrica para la escena, ¿cómo lo editamos? ¿No? Lo editamos... lo que hemos llegado es que tenemos que editarlo de manera separada, ¿no? Por una parte la edición filológica y por otra parte la edición preparada para la escena, hasta donde hemos pensado, creo que esa sería la solución, ¿no? Y sí traemos ahí en la mente y en el tintero el proyecto de hacer ediciones para la escena, es decir, que las ediciones críticas den lugar a ediciones para la escena, ¿no? Incluso más adecuadas visualmente y en el mismo aparato de notas, más adecuadas para actores y directores. Entonces, bueno, van surgiendo muchas cosas así, ¿no? En este trabajo. Interesante. Yo quería preguntaros también en torno a los miembros del grupo y al interés que veis en el alumnado en torno a estos temas. No sé si creéis que es un buen momento para las investigaciones sobre el teatro del siglo de oro, sobre el teatro virreinal, o creéis que los alumnos están más interesados en otras cuestiones y os está costando captar, en el buen sentido, claro, ¿no? Pero no es que seamos sectas, pero sí es cierto que nos preocupa, ¿verdad? La cantera, nos preocupa ver si nuestros alumnos y alumnas están por la labor de continuar con esta línea. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo estáis llevando? Pues mira, depende un poco de los países, ¿no? Yo haberla mirado un poco ahora que acabo de llegar de un coloquio en Francia y me comentaban los colegas de París, de la Sorbona y de Nanterre que muchos estudiantes, con la dificultad del idioma, que claro es una dificultad añadida, no es lo mismo enseñar español a españoles o a gente de América que lo habla, sino a estos que tienen la lengua materna distinta. Claro, la gran escapada es hacia Hispanoamérica, que bueno, es tema de idioma, pero ahí estamos, ¿no? Los grandes autores, y hacia sobre todo literatura contemporánea española, que les resulta más fácil, ¿no? Por allí se les van las fuerzas. Pero luego, fíjate, en España, los equipos de investigación, como trabajamos con gente joven y alentamos tesis doctorales y trabajos en esa línea, y ellos ven que hay buena relación entre nosotros, muchas actividades a las que ir, grupos que les protegen de alguna manera y ayuda muchísimo a los festivales de teatro de los veranos. Almagro, Olmedo, Almería, Alcalá de Henares, porque allí va la gente joven de grado y empiezan a enamorarse un poco del teatro del siglo de oro cuando están todavía en tercero, en cuarto de sus estudios de licenciatura, que ahora llamamos aquí el grado, ¿no? Eso por una parte. Luego yo veo futuro porque, por ejemplo, he sabido ahora en este viaje que acaba de empezar un proyecto en la Universidad Autónoma de Madrid para recuperar en patrimonio la obra de Ruiz de Alarcón, ¿no? Que es un gran dramaturgo que está muy vinculado con las dos orillas, ¿verdad? Pero que es verdad que mientras nos hemos ocupado un poco más de los que teníamos aquí, pues es verdad que lo hemos dejado un poquitín de lado. Entonces, el hecho de que haya un equipo que empiece con esto ahora,
en el año 2022, que haya financiación del ministerio. Por cierto, yo no lo he dicho, pero siempre he tenido financiación del ministerio. La verdad es que en eso he sido muy afortunada. Y que permita hacer reuniones científicas, permita hacer publicaciones, porque las publicaciones nos cuestan mucho dinero. No nos habéis hablado de eso. A mí me admira la actividad que tenéis, conozco más la de Miguel que la de Aurora, ¿no? Y Miguel es una bomba, o sea, la capacidad que tiene de conseguir dinero para publicaciones muy difíciles de sacar adelante, ¿no? Eso es una cosa. Entonces, el que los chicos puedan, por ejemplo, sepan que van a tener dónde publicar en lugares bien evaluados por las agencias nacionales de evaluación. Eso también es ya no hablo de los chicos cuando están en segundo, en tercero, que todavía no se enteran de mucho, ¿no? Sino cuando van avanzando en los estudios de grado, es muy importante que ellos hacerles ver que hay futuro en este campo, ¿no? Y a veces más que en otros campos. Y a mí me parece que sí que hay futuro en el teatro del siglo de oro, que sí que estamos teniendo alumnos con interés. Yo tengo que frenarlos un poco porque no quiero dirigir más tesis y se las tengo que pasar a mis colegas, ¿no? Para poder pensar, bueno, es que en algún momento me tendré que ir jubilando y entonces mi fecha de caducidad, como la de los yogures, va unida a la última tesis que me falta, que son 4 ahora mismo. Bueno, pero no quiero coger nuevas porque eso es 4 años más por delante, ¿no? Y notas que tienes que decir que no. Es decir, los chicos querrían, hay nuevas, hay cantera, ¿no? Por la parte que yo veo, sí. No sé lo que os pasará a vosotros. Sí, estoy de acuerdo. Hay cantera, pero tampoco hay, no sé, una catarata de gente que quiera ir, porque efectivamente la contemporánea, la literatura contemporánea o la lingüística, etcétera, atrae. Pero el teatro tiene una cierta magia que empieza a captar a la gente cuando empiezan a visitar los teatros. Cuando, pues eso, en los festivales de verano u otro tipo de cosas. A la lista que ha dicho María Luisa, en Navarra tenemos el de Olite. Entonces, antes era de teatro clásico, ahora es teatro en general. Pero bueno, ya es una forma. Y luego, otro pequeño elemento, un plus que me gustaría comentar, lo que dice María Luisa, es que con la nueva reestructuración de los estudios universitarios en España, todo alumno que se gradúa tiene que hacer un trabajo fin de grado. Entonces, es una forma muy como de el primer eslabón, el bautismo, ¿no? Dirigir un trabajo de fin de grado por una cosa de estas, que puede ser un tema menor, lateral, etcétera, etcétera, pero, oigan, igual estás incentivando a que ese muchacho o muchacha al año siguiente invoque una tesis doctoral. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Y lo mismo, pues está ahí, lo mismo, tesis doctorales, buscando directores y buscando financiación. Eso hablo de los jóvenes, ¿no? Pero como nunca ha sido esto una actividad de masas, pues realmente yo creo que claro que hay continuidad y por supuesto que hay relevo cuando vayamos dejando sitio a los que vengan por detrás. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Quizás con algún matiz se va dando menos tiempo para la redacción de las tesis doctorales. Esas tochos de 1000 páginas que antes eran muy habituales, ahora presentas eso y casi te lo echan para atrás, que no. Van siendo más breves, en menos plazos. Entonces, muchas veces sabemos que cuando te enfrentas a un texto de estos, uno no alcanza a saber qué problemática tiene. O sea, vale, esto es interesante, pero a lo mejor solo hay un manuscrito que está en la Palafoxiana de México y o vas allá y te permiten manejarlo, digitalizarlo, lo que sea, o si no, estás perdido. Y a veces puede pasar un año, año y medio hasta que encuentres ese material. A mí me pasó con la tesis de Borja, ¿no? De la comedia de San Francisco de Borja con Bocanegra. O sea, ya la habían publicado en México, Aaron, etcétera, bien, pero manejaban un impreso. Pero es que hay dos. Hay dos que son de 2 años distintos y son diferentes. Entonces, el segundo impreso, que estaba en la New York Public Library, complementa, pero oigan, nos costó, Dios y ayuda. O sea, me tuve que hacer yo un viaje medio de turista a Nueva York para poder sacar de turista a Nueva York para aprovechar el rato, irme a la New York Public Library, que te abren todo. O sea, hay cosas que uno le llama, como investigador te sorprenden, ¿no? No te dan una digitalización, un PDF o un microfilm, pero a cualquier lector que va allá le dicen, entre usted y tire todas las fotos que quiera con el móvil, con el celular. Te quedas, tan raro que es este material.
en fin, hagan usted una buena, mi modo de ver, ¿no? Haga usted una buena digitalización y póngala al servicio de la comunidad investigadora, ¿no? Y no que cada uno que llegue tenga que tirarle distintas copias. Pero bueno, gracias a eso pudimos defender la tesis. Y bueno, pues como 1 año y medio de retraso nos costó. Entonces, claro, ahí entran en combinación las prisas, las urgencias del estudiante o la estudiante por terminar, no terminar, ese tipo de cosas. O sea, a veces la realidad es dura y te impone una serie de servidumbres con las cuales no cuentas a priori. Pero, en fin, salvando que nunca es de masas, siempre hay espíritus libres o a mí al menos, siempre hay espíritus libres que, en fin, que se ponen a trabajar en estas cosas. Y quizás un poco, lo comenta María Luisa, enlazo contigo, si se genera una especie de sinergia, de ambiente grupal, para eso vienen bien los congresos y algo que ni he mencionado en mi presentación, y vosotros también habéis hecho, los workshops, ¿no? Como el que ahora nos reúne. Ni los he puesto en categoría ahí, digamos, de presentar en el PowerPoint, pero ese tipo de reuniones de trabajo, donde luego te quedas comiendo, vas hablando, etcétera, etcétera, son muy importantes para captar alumnos. Y cierro esto o termino este turno con romper una lanza por las reuniones presenciales. O sea, en las reuniones presenciales es donde tú conoces a los colegas, empatizas con ellos, ves puntos en común, conexiones, y a partir de ahí tejes redes. Luego, Internet te ayuda mucho más a digamos, mantener ese contacto vivo, etcétera, etcétera. Pero no conozco yo muchas redes digamos, de amistad, de colaboración que se hayan hecho solo online, sin haber pasado antes al factor humano. El conocerte, el tratarte en persona, en eventos presenciales, para mí es como el motor inicial, el peldaño, la base sine qua non para después construir cualquier otra cosa. Sí, bueno, yo brevemente quisiera decir que creo que en mi caso una de las razones por las que iniciamos este proyecto sobre teatro fue porque me parecía una buena manera de abducir alumnos. O sea, el teatro tiene esta fuerza, ¿no? Desde toda la vida, ¿no? Y sí, llama muchísimo, ¿no? Y se puede, en torno al teatro se pueden hacer muchas actividades con los alumnos que incluso hacen falta y son fundamentales, como la lectura en voz alta, ¿no? Que ya está descuidadísima y que al final de un curso avanzado te das cuenta que los alumnos no leen con el ritmo adecuado, ¿no? Y si no leen con el ritmo adecuado, pues no hay comprensión del texto. En fin, yo creo que tiene muchos beneficios y es un muy, muy buen método de captar alumnos. El hecho de que hagan estas colaboraciones, ¿no? Que en el periodo de grado, que acá le decimos licenciatura, tengan oportunidad también de trabajar con otros colegas de manera interdisciplinaria. También eso les llama mucho. Aquí en la Ciudad de México, en la UNAM, tenemos muchos alumnos en los colegios de teatro, en los colegios de la facultad. Les llamamos colegios a la organización de las carreras, ¿no? A los departamentos a las distintas carreras. Y en la Facultad de Filosofía y Letras tenemos dos colegios de letras hispánicas, uno abierto y uno escolarizado. Y para darles una idea, en el escolarizado tenemos 1,200 alumnos inscritos por semestre. Muchísimo. Muchísimos. Es decir, son alumnos de los 8 semestres que dura la carrera, pero cada semestre se inscriben 1,200. Y en el colegio del sistema abierto, la mitad, unos 500. Entonces, realmente son muchos alumnos, muchísimos. Me queda claro porque me captaron a mí también recientemente para dirigir la carrera y es una cantidad de trabajo descomunal. Sí es verdad que en los últimos años se ha tendido más a hacer estos trabajos de grado, acá les decimos tesis de licenciatura, se ha tendido más a abordar literatura del siglo XX y XXI. Y en mis tiempos era al revés, lo que prevalecía eran las tesis sobre siglo de oro y literatura medieval.
En mi perspectiva, depende mucho también del profesorado y de este tipo de proyectos, ¿no? Que los vayan involucrando. Pero al echar a andar estos proyectos, la respuesta es inmediata. Es decir, empiezan a abundar las tesis. Empiezan a abundar las tesis, ya sea de teatro o de otros temas sobre literatura hispana o del Siglo de Oro. Y entonces la cantera se renueva muy rápido, ¿no? No hay gran problema en eso. El gran problema que tenemos en todos lados, pues, es la salida laboral, ¿no? Es la salida laboral, aunque muy pocos de todos ellos terminen siendo investigadores, pues ya sabemos que los recursos andan cortos, ¿no? Pero sin embargo, pues tenemos que resistir, ¿no? Y esperar mejores tiempos. En fin. Bueno, si queréis ya de forma muy rápida para terminar, María Luisa estaba hablando antes de ese encuentro que van a tener a mediados de octubre. No sé qué planes, qué línea de futuro queréis plantear sobre vuestros proyectos ya para finalizar, mostrar un poquito por dónde van las expectativas para este final de año y para el 23. Bueno, yo olvidé, cuando hablé como era la primera, pues estaba muy nerviosa y entonces se me olvidó contar la experiencia que tuvimos durante la pandemia, que pues no nos quedamos inactivos, sino que nos pasamos a experimentar en este tipo de herramientas, ¿no? Hicimos teatro Zoom, lo que se llama ahora en el bajo mundo como teatro Zoom en tiempo real. Y eso hicimos. Dimos funciones en tiempo real, montamos ya unas 5 piezas cortas, acoplando estas herramientas Zoom y otro programa que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, acoplando 2 tipos de software libre, hicimos estas puestas en escena en tiempo real, estando cada actor en su casa, ¿no? Y con su conexión, buena o mala, y a veces se caía la de uno de ellos y pues había que resolver el problema igual que en escena se resuelve, ¿no? Cuando surge. Entonces, ahí en nuestro sitio web, si me permiten compartir brevemente, tenemos también una página de Facebook donde actualmente pueden ver nuestras puestas en escena. Ahí tienen la del coloquio de los 4 Reyes de Tlaxcala y hay otras 4 o 5 que se pasaron en tiempo real, pero luego ya queda ahí el testimonio, ¿no? Queda la videograbación. Y esto también es un material didáctico muy, muy bueno, muy rico, ¿no? Aquí ya lo hemos recuperado para las aulas y a los alumnos les gusta mucho, ¿no? Les gusta mucho y mejora el curso un montón porque hay también una conexión emocional con el teatro, ¿no? Los alumnos se emocionan mucho al ver este tipo de trabajos. Entonces, nosotros estamos en esta etapa de... tuvimos el primer año que se lo dedicamos a la edición y puestas en escena del Teatro de la Conquista. Este año 2022 estamos con Teatro Guadalupano y sí, muy pronto, del 30 de octubre al 5 de noviembre, vamos a tener nuestro segundo festival y segundo simposio con este tema, Teatro Guadalupano, y va a ser en Guanajuato. Están cordialmente invitados. Pero también va a ser en modalidad híbrida. Nos han dicho que va a haber los medios necesarios para transmitir las puestas en escena y una sola puesta en escena del festival va a ser totalmente virtual. Entonces tenemos eso en puerta y para el próximo año 2023 tenemos planeado géneros breves precisamente, ¿no? Explorar un poquito por ahí, que ya interesante sobre ello y encontrar ahí nuestra propia senda para trabajar esa vertiente de los géneros breves, tanto en las ediciones como... De la práctica escénica, vamos a hacer un entremés y unas danzas producidos en Filipinas. Es un material que lo vamos a poner al servicio de este proyecto europeo hispano-filipino que os he mencionado,
con gente muy comprometida de la Universidad de Amberes, de Manila y de Alcalá de Henares. Entonces, bueno, perdón, no Alcalá de Henares, me he confundido, de la Rey Juan Carlos. Me he confundido, perdón. Y entonces, eso en cuanto, o sea, aportar pues un poquito nuestro granito de arena en cuanto a grupo de teatro. Y en cuanto a lo más académico, lo que estamos más acostumbrados, pues tenemos dos actividades previstas y las dos muy próximas en el tiempo, pero es que así son las cosas, uno no puede elegir realmente. En el mes de junio tendremos el tercer congreso de la red de investigadores sobre patrimonio cultural iberoamericano. Estamos a punto de lanzar la convocatoria y lo vamos a hacer en Pamplona. El último superaron las 100 personas, los 100 existen, no sé cuántos vendrán, pero ahí estamos. Y luego, los últimos días de junio, tenemos la segunda fase de la Panhispania Festiva, que es el proyecto que desarrollamos en la Casa de Velázquez. Entonces, allí hay una escuela de verano con conferencias, etcétera. Por aquí hay alguien que me ha dado el sí, espero que se acuerde, María Luisa. Y, bueno, en la edición anterior estuvieron Aurora y Beatriz. Esto confirma lo que menciono antes de las actividades presenciales. Nada es casual. Y luego tenemos un curso de verano, o sea, un simposio también. El curso de verano es el que he mencionado. Y también en la Casa de Velázquez un simposio sobre danza o danza teatral, que es, bueno, digamos, el vector que dice Florence Dartois de la Sorbonne, que es colaboradora nuestra, socia, por así decir. Entonces, bueno, pues esas son nuestras previsiones para este año. Está mal, ni mucho menos. Yo ya he dicho, ya no voy a hablar más. María Luisa nos estaba contando y vamos a emplazar efectivamente. Pues, será un gusto pasar así, como estábamos diciendo, como lo presencial, seguimos reivindicándolo. Será un gusto acercarnos también, los que estamos aquí mismo, al encuentro que organiza María Luisa. Bueno, pues ha sido un gustazo encontrarme con vosotros, aunque sea de esta manera. Como dice Miguel, tenemos que combinar estas fórmulas con la presencialidad, pero también es cierto que es bueno dejar constancia visual y a través de nuestras plataformas online de estas actividades que estamos llevando a cabo para que tanto el alumnado como los investigadores pues, estén al tanto de estos proyectos que se están desarrollando. Así que muchísimas gracias, Aurora, María Luisa, Miguel, por compartir con nosotros esta tarde. Ha sido un gustazo, de verdad. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Es recíproco, ¿eh? Muchas gracias.